Bueno, les damos la bienvenida a esta última sesión de este curso virtual hacia la transición, pensando la energía como derecho. Eh, es la última sesión de un proceso que nos ha llevado más de un mes, que era lo que originalmente pensábamos por este cambio de fechas. Sin embargo, que nos ha permitido recorrer distintos elementos que nos parecía muy importante para pensar la situación energética de nuestros países, ¿no? Para que pudiéramos pensar con una perspectiva desde Argentina, pero pensar cuál es el estado actual crítico del sistema energético y cuáles pueden ser las distintas alternativas. Por retomar muy brevemente, tuvimos una primera sesión en donde pensamos en la energía como un sistema, qué tipo de energía se produce, pero también para qué se produce esa energía. Después fuimos pensando y desagregando las desigualdades que se producen en el acceso a la energía, esta perspectiva de la pobreza energética, que puede ser una herramienta que nos sirva para pensar justamente en cómo la energía termina construyendo un tipo de relación social reproduciendo las desigualdades. Y finalmente, empezamos un segundo momento que tiene que ver más con hacia dónde pensamos las transiciones, ¿no? Desde la perspectiva en particular de sectores de trabajadores y trabajadoras que vienen discutiendo esta idea de la transición justa que se viene masificando en distintos lugares. Nos parecía importante generar entonces esta última sesión con un modo un poquito distinto de lo que venimos haciendo, más vinculado, más cercano a lo que podría ser un conversatorio, una charla, en donde queremos, tomando como base estas discusiones que estuvimos dando, generar un debate en distintos niveles de dos formas distintas. Por una parte, pensar esta discusión desde Argentina, desde Uruguay y Chile, que son tres países que reúnen condiciones relativamente similares, si se los piensa en términos latinoamericanos, con una relativa industrialización, por ejemplo, con una historia, ¿cierto? Reciente sobre todo, bueno, no, una historia muy similar, pero también con fuertes diferencias para pensar lo energético. Por ejemplo, Argentina es un país que desde hace más de un siglo viene explotando gas y petróleo, Uruguay y Chile no. En Uruguay no existe producción, ¿cierto? Y en Chile es muy bajita. Sin embargo, nos permite empezar a pensarnos también desde estos lugares, ¿no? Y también nos permite poder salir un poco desde la mirada solamente nacional y podernos poner en diálogo. Y la otra dimensión que nos parecía importante es poder pensar desde distintas trayectorias militantes de trabajo, ¿cierto? Desde distintos lugares que se sitúan las y los compañeros que van a estar hoy. Hoy entonces nos van a acompañar, les cuento un poquito la dinámica, vamos a hacer intervenciones de máximo 7 minutos de los y las invitadas, donde vamos a hacer dos rondas, retomando lo que vinimos discutiendo antes. Después de esas dos rondas, la idea es que tengamos dos rondas más también de responder preguntas. Sabemos que ha sido bastante difícil poder llevar adelante las respuestas de las preguntas, así que también les invitamos a que comiencen a hacerlas lo más temprano posible, así nosotros las alcanzamos a leer y las alcanzamos a pasar. Entonces, como les decía, primero vamos a tener un ciclo de intervenciones de las y los compañeros invitados y después también que puedan responder esas preguntas. Entonces, les voy presentando a las personas que van a estar hoy, van a estar hablando alternadamente. Nos va a acompañar Gonzalo Castelgrande, que es de la agrupación de funcionarios de la UTE. UTE es la empresa eléctrica pública del Uruguay. Son parte también, ¿cierto?, del PIT-CNT. Y bueno, son compañeros que vienen desde hace mucho tiempo trabajando también más allá de su organización sindical puramente, también vienen dando un debate tanto en el Uruguay, por ejemplo, respecto del tema de las tarifas, por ejemplo, respecto del tema de los usuarios, que nos parece que es una perspectiva que es muy importante de tener. También va a estar con nosotros Francisca Fernández Droguet,
Ella es del movimiento Aguas y Territorio, tiene muchas militancias y muchas trayectorias, ¿cierto? Pero la presentamos acá como miembro del movimiento Aguas y Territorio de Chile, un espacio que reúne a diversas organizaciones sociales, asambleas, comunidades que están en el debate socioambiental. También es parte de la coordinadora feminista 8M, así que, y Pancha también es antropóloga, muy cercana también al movimiento, a las organizaciones mapuche, así que también ahí hay una perspectiva que nos parecía muy importante de rescatar. Y presento, por último, a la primera persona que va a intervenir, que es Gustavo Laúd. Gustavo es un compañero de acá de Argentina, que fue durante mucho tiempo asesor legislativo de Claudio Lozano, es parte del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, es una persona que además además de que viene investigando varias aristas de la situación energética, es una persona que también conoce mucho de la geopolítica de la energía, que es también otra dimensión que es muy importante a la hora de pensar en la cuestión de las fuentes energéticas. Como pensamos estas dos rondas, en un primer momento nuestra intención era invitarles con una pregunta disparadora, ¿no? Pensando en esta idea del derecho a la energía, y acá esta es la primera ronda que invito a contestar. Vamos a estar primero con Gustavo, después con Pancha y finalmente con Gonzalo. Entonces, sobre esta idea del derecho a la energía, nos parece importante esto, discutir el modelo energético, las desigualdades y la perspectiva de la energía como derecho. Entonces, ahí les dejamos como disparadores de preguntas a los tres compañeros, cuáles son las principales necesidades energéticas que ven en sus países y qué entienden esta perspectiva de la energía en tanto derecho. Así que en un primer momento invitamos a Gustavo, si puede ahí habilitar su cámara y puede comenzar su primera intervención. Voy a ser bastante riguroso con el tema de los tiempos para que podamos hacer circular lo más posible ahí la palabra. Perfecto. Cómo no. Buenas tardes. Gracias, Felipe, a todos los compas del Observatorio Petrolero Sur y a todos los participantes de este importante curso que creo que nos permite reflexionar de manera integral sobre la problemática energética. Nosotros estamos atravesando situaciones muy complejas en nuestro país, en la Argentina, desde hace mucho tiempo. Y uno de los disparadores elegidos para hablar de la energía como derecho y que tiene que ver, por ejemplo, con la situación de la Argentina, uno de los primeros temas que yo les podría plantear es que en la Argentina hace muchas décadas que se ha perdido una visión sistémica e integral de la energía. En esa visión sistémica que se ha perdido, nosotros hemos tenido un proceso de desapropiación de los bienes públicos energéticos que fueron construidos durante varias décadas en nuestro rico pasado, sobre todo en el siglo XX, por cierto, ¿no? Entre contextos de desregulación en los 90 y de privatización a gran escala, se ha encarado un modelo de comoditización de los bienes naturales, exportando una energía que nosotros no teníamos en términos de no ser países exportadores de energía históricamente, sino que somos países con energía, con gas y con petróleo, pero no países gasíferos o petroleros. Es una gran distinción que a mí me gusta hacer para encarar esta visión crítica de la comoditización de los recursos energéticos, ¿no? Entonces, la Argentina ha entrado en una dinámica exportadora que ha terminado por generar un desequilibrio entre oferta y demanda de energía en el mediano y largo plazo en materia hidrocarburífera. Se expresó muy claramente en una última crisis que hemos vivido entre fines de los 90 y mediados de los 2000, cuando esa falta de visión sistémica implicó que nosotros tuviéramos una dificultad mayúscula para tratar de conciliar la problemática de la disponibilidad de energía, que para mí es una variable o una dimensión fundamental, con la problemática del acceso a la energía en un contexto de sostenibilidad ambiental. Una problemática básica no solucionada en las últimas décadas en la Argentina es este desequilibrio entre disponibilidad y acceso, que es uno de los aspectos que a mí me inquietó permanentemente para entrar a la discusión de la problemática energética. Y hemos pasado por diversos periodos gubernamentales en donde siempre se intentaron soluciones de corto plazo.
Durante el kirchnerismo, por ejemplo, se buscó resolver momentáneamente la problemática de la disponibilidad a través de una serie de instrumentos que centralmente han estado vinculados a sostener la oferta de producción hidrocarburífera por parte de un selecto grupo de empresas oligopólicas que han concentrado históricamente la producción hidrocarburífera en la Argentina. Y esto ha generado luego justamente de la crisis de disponibilidad que nosotros tuvimos, que esa situación se combinara también con la necesidad de volver a importar energéticos, fundamentalmente gas, que llegamos a importar entre el 20 y el 25% de nuestras disponibilidades desde el 2008 en adelante, ¿no? Los años críticos han sido 2011 al 2016, 2017, y cuando comenzó la administración macrista, que es la última administración, nosotros tuvimos un problema mayúsculo, gravísimo, que fue una decisión política por generar una crisis estructural en lo que hace a la dimensión del acceso, por el efecto combinado del ajuste en los subsidios, de la salida de subsidios a la energía, al gas y la energía eléctrica, y por otro lado, la aplicación de un brutal tarifazo implicó que las tarifas subieran hasta casi, por ejemplo, el 3000% en algunos casos, tanto en energía eléctrica como en gas natural. Y lo que les podría decir centralmente, además, es que la situación en la que nos encontramos hoy es ese mismo, reproduce ese mismo esquema desequilibrado de la energía entre disponibilidad y acceso que tanto nos preocupa. Y hay una imposibilidad por discutir adecuadamente cuestiones que tienen que ver desde mi óptica con aspectos fundamentales para sostener la dinámica del debate sobre el derecho de acceso a la energía, que pasa fundamentalmente por sincerar las discusiones de costos de explotación. En el sector hidrocarburífero en la Argentina es una discusión muy difícil de dar, lamentablemente, y que está obturada permanentemente por los sectores empresarios. En muchos sentidos, los gobiernos de turno han actuado coaligadamente para que esta discusión no se pueda dar. Y por otro lado, hay una incapacidad para ver la problemática del acceso a la energía como derecho en el mediano y largo plazo, en el intento de generar una estructura de pensamiento que nos permita ver la problemática de la incorporación de fuentes renovables vinculadas a un arraigo territorial concretamente, como para poder ser pensadas, de modo tal entonces que nosotros pudiéramos llegar a reconstruir un enfoque integral, más armónico, entre disponibilidad y acceso, que tuviera en cuenta las grandes inequidades que acumulamos en nuestras regiones, ¿no? Entonces, hoy finalmente, para ir cerrando en esta primera etapa, yo creo que estamos ante una situación en la que podemos reeditar las viejas maniobras o instrumentos de estímulos a la producción de gas, que se está hablando mucho en este momento, con el objetivo de evitar que nos quedemos sin disponibilidad. Y la Argentina tiene a la empresa YPF, en donde el Estado controla el 51% de las acciones, y no es utilizada en este contexto de pandemia y de crisis en general que estamos viviendo, como un actor clave para reconstituir usos razonables, adecuados de la energía, reconstituir una visión sistémica de oferta y demanda y para garantizar el acceso con precios justos. Esto hoy no está pasando. Gracias, Gustavo, por tu intervención y también por la puntualidad, porque a pesar de esos minutitos de más, estuviste, de estos minutitos de más por producto de la interrupción, ¿no? Por esto del video. Gracias. Si les parece, Francisca, si puedes habilitar ahí tu cámara, porque retomo esta idea, ¿no? Que estamos pensando en cuáles son las necesidades energéticas de los territorios en los que estamos habitando y esta perspectiva de la energía como derecho. Hola, Francisca, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy agradecida, supongo que me escuchan, ¿todo bien? Agradecida primero que nada con la invitación, con la reflexión y bueno, vamos directamente al grano, como se diría.
Ya las reflexiones son bastante complejas para sintetizarla en un par de minutos, pero voy a hacer algún ejercicio. Respecto a las necesidades energéticas e impacto, voy a situarme obviamente en el territorio que me compete, que es Chile, y siendo además asistente a las otras sesiones anteriores, creo que es importante retomar una pregunta que se ha hecho constantemente. ¿Qué energía y para qué? Y en ese sentido, partir de una base que me parece fundamental, que por una parte es la mercantilización y el negocio respecto a la producción energética, pero así también a la distribución, pero de igual forma me parece bien importante y quizá va a ser una de las ópticas en tanto vinculado a un movimiento socioambiental, la mercantilización y negocio también de lo que se entiende por naturaleza en general. Me parece muy importante también que cuando estemos hablando de energía, nos hagamos cargo de la reflexión respecto a los derechos de la naturaleza. Contradicciones en Chile que en cierto grado también se asemejan en Argentina, en cierto grado, porque hay diferencias importantes, pero es que la mayor parte de los hidrocarburos, por ejemplo, se importan en Chile, que eso es bien importante porque en el fondo está caracterizando un país dependiente energéticamente. Entonces acá el tema de la autonomía energética va a ser una de las dimensiones de dónde pensar el tema de la energía. Pero al mismo tiempo que acabo de señalar esto, en el ámbito de, por ejemplo, la hidroelectricidad, hay una sobreproducción energética. Se produce el doble de energía de lo que se consume. Pero además, por dar un ejemplo, el 16% del sector residencial consume la energía generada. En comparación, por ejemplo, de cómo el gran eje de expansión eléctrica es la minería. Entonces, ¿qué está sosteniendo hoy la energía? Es el extractivismo. O sea, quiero decir con esto que la energía está pensada en estos marcos hoy en Chile, fundamentalmente desde lógica de mantener y perpetuar prácticas extractivistas. Eso me parece demasiado relevante. Por darle un ejemplo, en la hidroelectricidad en Chile se trabajan centrales de pasada, grandes centrales, y esto me parece fundamental contar. Uno de los hitos postdictatoriales de movilización tanto indígena como socioambiental, fue la construcción de una gran central hidroeléctrica que fue Ralco, donde una de sus principales consecuencias fue la devastación de territorio pehuenche. Y de cierta forma inaugura la política postdictatorial, que es una producción energética absolutamente situada en el extractivismo, en el arrase de los territorios y fundamentalmente ¿en qué? Negocios, justamente. Un negocio que no responde a las necesidades territoriales ni de los pueblos, sino a la generación de ganancias por parte de Endesa en este caso. Y por otro lado, se ha dado mucho actualmente en el ámbito de la hidroelectricidad la construcción de centrales de pasada, hidroeléctricas de paso, donde tenemos un caso bastante dramático, el asesinato de una mujer mapuche, Macarena Valdés, que hace 4 años, el 22 de agosto, se cumple su asesinato por justamente rechazar la construcción de una hidroeléctrica de paso y la instalación de un cableado entre Anguil, Panguipulli. Entonces acá estamos hablando de elementos complejos respecto a las dinámicas territoriales. Y por otra parte, la concentración eléctrica en 3 empresas, Endesa, Colbún y Gener, pero además en el marco, que ustedes saben, de un código de agua en 1981 que generó la privatización de las aguas, que si bien lo reconoce como bien nacional de uso público, su forma de adquisición es a través de la compra, venta, hasta la hipoteca y el arriendo de derechos de agua. Entonces estamos hablando acá, nuevamente, una matriz energética situada en el extractivismo, situada en el negocio y situada en la privatización de nuestros bienes comunitarios, como por ejemplo las aguas. Entonces acá, ya para ir redondeando, me gustaría situar el concepto de desigualdad estructural energética, porque me parece demasiado relevante situar la dimensión estructural de esa desigualdad frente al sistema mundo que habitamos y a nuestros tipos de economías neoliberales, donde justamente, por ejemplo, en Chile la distribución energética, la mayor es transporte, industria, minería, luego comercio y finalmente la vivienda. Entonces, nuevamente, ¿qué energía y para qué? Aquí se está contestando claramente. Entonces vemos, y ya con esto voy a ir cerrando para pasar la idea de energía como derecho, efecto territorial y contaminante. Zonas de sacrificio, que nosotras y nosotros hablamos más de territorio en sacrificio, que son zonas declaradas en los años 90 como saturadas por dióxido de azufre, por ejemplo,
donde se generan grandes residuos tóxicos a través de la instalación de economías de enclave, de complejos industriales. Y uno de los más emblemáticos, el complejo industrial Ventanas, en Quintero, Puchuncaví, donde hay pic de intoxicación por dióxido de azufre constante. Hay presencia de termoeléctricas, de refinería, y por ejemplo, en cuarentena lo hemos dicho, el extractivismo no está en cuarentena. De hecho, se ha incentivado la megaminería como parte de la reactivación económica. Entonces estamos con varios picos de intoxicación en este mismo año viendo este tema. Y por otra parte, derrumbar algunos de los mitos que también lo hemos hablado en el curso, que por otro lado, además, la energía no genera fuentes de empleo, y las fuentes de empleo que generan son empleos precarizados, bajo un modelo de precarización de todas nuestras esferas de la vida. Entonces, finalmente, ¿cómo pensar entonces la energía como derecho? Sin duda que hay un ejercicio fundamental aquí de exigencia y de urgencia de democratización, pero nuevamente, ¿derecho de quién y derechos de quiénes? Entonces, sin duda hay que entenderlo como un derecho humano, como un derecho de los pueblos, pero también nos requiere una cierta atención cómo pensar la energía cuando pensamos en los derechos de la naturaleza. Entonces, eso implica que cuando hablamos de energía estamos hablando de política, hablamos de economía, hablamos del tipo de Estado, pero también estamos hablando del tipo de vinculación con la naturaleza. Y finalmente, además decir, y con esto cierro, que pensar la energía como derecho también implica procesos de descolonización y despatriarcalización. Acá claramente la energía es un campo colonial, absolutamente, podríamos decir, instalada dentro de marcos modernizantes coloniales, pero además son campos masculinizados, donde la mujer y las disidencias seguimos absolutamente en condiciones de desigualdad, tanto en su acceso como en las lógicas de producción, de distribución. Entonces, es bastante complejo pensar la energía como derecho, porque lo que implica necesariamente es adquirir una visión de multidimensionalidad. Eso, Cris. Gracias, Pancha, también por el tiempo ahí justo. Le damos la palabra ahora a Gonzalo Castelgrande. Gonzalo, si estás ahí. Ahí está, perfecto. Adelante. Estás con el micrófono apagado en este momento, sí. Ahí. Perfecto. No, ahí volviste a apagarlo. Gonzalo, no te escuchamos en este momento. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes para las compañeras y los compañeros. La verdad que un gustazo participar de estas instancias virtuales en época de COVID-19. Que más allá de la pandemia que nos viene tocando a nivel mundial, creo que está bueno esto de buscarle la vuelta. Siempre los pueblos, las organizaciones le han buscado la vuelta como para seguir luchando de diferentes formas, y en este caso creo que este tipo de ciclos virtuales está muy bueno para colectivizar nuestros problemas y también nuestras propuestas. Bueno, desde acá de Uruguay, el Uruguay no ha escapado a esta situación mundial, obviamente, de la pandemia, pero tampoco ha escapado hay que contextualizar. Nosotros como sindicato hemos analizado la etapa que vivimos como una nueva ofensiva general de capital sobre el trabajo, ¿no? Que se abre fundamentalmente, al menos por poner alguna fecha, a partir del 2008, de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, y que ha desarrollado diferentes etapas en nuestro país, más allá de los gobiernos de turno que estén, que en ese momento y hasta el año pasado teníamos un gobierno declarado progresista y ahora tenemos un gobierno de derecha, o sea que hay matices importantes de cómo se va administrando el Estado, pero más allá de eso, la etapa nosotros la consideramos que es la misma, y al haber esta ofensiva mundial de capital sobre el trabajo, las discusiones energéticas y la disputa por los recursos energéticos, los recursos naturales, se inscriben dentro de esa relación. La energía no está ajena a esas disputas que se dan a nivel mundial. Y el Uruguay tampoco. Nosotros, el Uruguay, brevemente, porque tengo pocos minutos, pasamos de tener una energía eléctrica, fundamentalmente, que es a lo que me voy a referir, 100% estatal y pública, y por medio del cambio de la matriz energética se realizó fundamentalmente entre el año 2010 y el año 2016. Muy rápidamente pasamos a tener hoy casi el 80% de la generación de nuestro país está en manos privadas, donde eso fue basado en 3 leyes
una ley del año 77 de la dictadura, donde ahí se prohíbe la razón social de la energía eléctrica, la ley del marco regulatorio del mercado eléctrico que se hizo en el año 97, y el acuerdo multipartidario del año 2008. Bajo estas tres principios fundamentales que se procesó el cambio de la matriz energética en nuestro país, fundamentalmente pasó de una dependencia de la importación de combustibles fósiles a una dependencia de las energías renovables generadas por capitales privados, fundamentalmente capitales extranjeros. O sea, la energía renovable en nuestro país, la eólica, la biomasa, está 100% privatizada, cerca de 400 megas instalados en nuestro país, que ahora se va a crecer ese número porque se va a instalar una tercera planta de celulosa en nuestro país de UPM, 100% privatizado. La energía eólica con 1.500 megas instalados en nuestro país, está el 90% privatizado y la UTE solo tiene el 10% de los parques eólicos. Y la energía fotovoltaica, que es la cadena de valor que se abre en este momento, estamos en esa disputa fundamentalmente. Con la energía fotovoltaica tenemos cerca de 300 megas instalados en nuestro país, pero se proyecta cerca de 1.000 megas que se van a instalar en nuestro país, y bueno, por ahora también está 100% privatizado. Son capitales extranjeros. Dentro de la energía en nuestro país, el 90% son capitales extranjeros, y hay un pequeño porcentaje, cerca de un 10%, un 12%, que son capitales nacionales, pero obviamente que son los grandes capitales nacionales, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el 1% de nuestro país. En ese sentido, nosotros vemos que hubo una mercantilización de la energía eléctrica, de la generación de energía eléctrica, del recurso de generación de energía eléctrica, por medio del cambio de la matriz energética. Entonces ahí se nos presenta el primer problema, como para problematizar con los compañeros y las compañeras, que es, bueno, esa relación de la naturaleza y la energía, cómo se presenta frente después a los temas de soberanía y de los temas de justamente presentar la energía como un derecho y no como una mercancía. A la razón de saber de que está claro que los capitales extranjeros han venido para hacerse de sus ganancias. Se ha generado, ya lo hemos comentado, pero está bueno recordarlo, se ha generado por medio de contrato PPA, de compra-venta de energía, a 20, 30 años de contratos fijos que tienen las empresas que se vienen a instalar en el país con la empresa estatal UTE, en dólares, lo cual eso trae un derrame directo, un pasaje directo de capital público. Estamos hablando de que al año son 600 millones de dólares que la UTE traspasa directamente en compra de energía a los capitales extranjeros, fundamentalmente, que están instalados en la eólica y en la biomasa, en donde eso nos ha dejado muy mal parado, porque con la suba exponencial del dólar que tuvimos en estos últimos meses acá en Uruguay, ya hubo una pérdida muy importante, porque la UTE recauda en pesos y paga en dólares. Entonces ahí ya tenemos un problema. A esto se le suma de que está claro que aparte de esa modalidad que se hizo en el Uruguay, nosotros tenemos una discusión de energía para quién, ¿no? Porque ahora, en este momento, estamos teniendo un exceso de energía en nuestro país, porque justamente el negocio fue tan bueno que empezaron a abrir la canilla y los capitales extranjeros, las grandes multinacionales, se vinieron a instalar muy rápidamente a nuestro país, y de los 300 megas que estaban previstos instalarse, se instalaron 1.500, como decía hoy. Entonces, hoy tenemos un exceso de energía. Entonces se le suma otro problema. De esto de la energía para quién, y un poco de lo que decía el compañero Gustavo a lo primero, de la disponibilidad, conjunto con el tema del acceso, ¿no? Nosotros hoy tenemos un exceso de energía en nuestro país, en los cuales son generadores privados que generan, pero no despachan la energía porque no se necesita. Como ustedes saben, la energía hasta este momento es muy difícil de acumularla. Entonces, al no despacharse la energía, el Estado les paga igual a esos generadores, por más que no se despache energía. Pero por el otro lado, ustedes saben que nosotros en nuestro país tenemos cerca del 99% del país totalmente electrificado. Nosotros, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, la UTE como empresa estatal ha llegado a todos los rincones del país en materia de electrificación del país,
pero lo que tenemos es un gran porcentaje de conexiones irregulares, ¿no? Lo que se llaman colgados habitualmente. Hoy tenemos cerca de un 18% de conexiones irregulares, o sea que son uruguayas y uruguayos que tienen conexiones precarias, donde eso genera obviamente una vulnerabilidad en lo que es el acceso a la energía y por tanto pérdidas materiales y humanas que no están contabilizadas muchas veces cuando se incendian los ranchos, cuando se incendian las casas precarias. Eso hoy está en un 18%. Pero bueno, sí. Decime, Felipe. Te decía que un minutito más para esta primera intervención. Un minuto para redondear esto porque lo quiero traer un poco a la situación que tenemos hoy en el Uruguay y cómo esto está calando. El Uruguay no es exento a lo que pasó con la pandemia. Hoy tenemos cerca de un 25% de trabajadores informales, 200.000 trabajadores en el seguro de paro, el salario real ya ha bajado más de un 5%, o sea que esos colgados que yo mencionaba, desde el punto de vista del acceso a la energía, se estima que va a ser peor que lo que fue la crisis del 2002 hoy, llegando cerca a un 23% de las instalaciones precarias que se prevé para este año y para el otro. En ese sentido, bueno, el tema del derecho a la energía, nosotros como sindicato, y ya dejo para el tema de la segunda ronda y las preguntas, tenemos una visión que para nosotros la energía es un derecho humano, y por eso es que estamos peleando a capa y espada para que la UTE como empresa estatal brinde las garantías y sea la responsable de brindar las garantías para que toda la población pueda tener un acceso en calidad y en cantidad a dicha energía. Por eso nuestro sindicato hace muchos años que viene peleando por fortalecer la empresa pública, y nosotros pensamos que en el Uruguay, sabemos que hay diferentes realidades, tanto en Argentina como en Chile, en el Uruguay el nudo del derecho a la energía lo tiene el Estado y a través del Estado la UTE, como empresa estatal para poder garantizar ese derecho. Gracias, Gonzalo. Recordar también que existen estas diferencias que decía Gonzalo. También es cierto que UTE, por ejemplo, fue una de las empresas que fue defendida por el pueblo uruguayo a través de un plebiscito, como varias otras, como ocurrió con varias otras, en la década de los 90, ¿no? Que también habla de cómo se piensa la situación energética en un país como Uruguay. Aparecen algunas líneas, algunas ideas, ¿no? bastante similares, esta idea del negocio, esta idea de la mercantilización de la energía en los tres países. Interesante esto, por ejemplo, la sobreproducción energética en Chile y Uruguay, muy propio de un modelo neoliberal en el cual hay contratos del Estado con privados en donde se les asegura el pago y de esa manera generan más allá de lo que se necesita. Les contaba yo también en la primera sesión, por ejemplo, cómo en provincias como en Neuquén constantemente aparece ese discurso, vamos a generar un emprendimiento, y cuando decís, bueno, pero ¿para qué es esta energía? No, ahí vemos, la vendemos a Chile. Aparece, ¿no? La generación energética muy fuertemente como un negocio y también todos los impactos sociales y ambientales que compartían las y los compas. Vamos a una segunda ronda en donde nuestra propuesta era pensar en esta idea de la transición energética, la transición justa. Nosotros venimos tratando de discutir también esa idea de transición justa. Sabemos que por ahí en muchas organizaciones no es en la clave la que se discute, ¿no? Pero nos parecía importante hacer estas preguntas, ¿no? Una nueva ronda, pensando en cómo se puede modificar el sistema energético y qué perspectivas tienen, sobre todo pensando en lo que decía inicialmente sobre los distintos tipos de organización que están acá presentes, ¿no? ¿Cuál es el rol de la transición energética del sector de trabajadores? ¿Cuál es el rol de las organizaciones socioambientales, indígenas, etcétera? Partimos con Pancha, después seguimos con Gonzalo y cerramos con Gustavo. Sí, que gana de dialogar, conversar más aún, porque, claro, a mí me pasa que nosotras y nosotros en Chile, nuestro referente no es la estatización, por ejemplo, el reconocimiento de la gestión estatal de las aguas, porque tenemos un Estado subsidiario amparado en la Constitución del 80, en plena dictadura cívico-militar. Un Estado subsidiario dice que en el fondo son los privados los que están dentro de las políticas públicas, y cuando no estén presentes, recién ahí se hace presente el Estado. Entonces, como historia nuestra, tenemos una visión muy crítica frente a la figura del Estado. Por eso apostamos más a soberanía de los pueblos, a organizaciones comunitarias territoriales, no dejando la disputa estatal, sin duda, buscando la injerencia. Pero ahí hay una historia que es interesante abordar.
Respecto a la transición justa, que es una categoría sin duda que hace mucho sentido, volvemos nuevamente con estas preguntas. ¿Transición justa para quiénes? A ver, acá yo creo que hay una cosa importante como contexto, es el carácter de urgencia de la transición justa. O sea, a nivel de la crisis ecológica, sanitaria, social que habitamos, siendo una de esas dimensiones de la pandemia, da cuenta del carácter de urgencia de las transformaciones estructurales. Sin embargo, muchas veces cuando se habla de transición justa, se ve como ámbitos fundamentales en esta dimensión, sin duda los pueblos, las comunidades, las y los trabajadores, pero nuevamente otra actoría algunas veces invisibilizada, la naturaleza, disculpando lo insistente, pero también es pensar una transición justa que también incorpore una mirada más biocéntrica. Justamente es uno de los grandes desafíos, y por lo menos en Chile también es una de las tensiones, tenemos que ser bien honestas con el sindicalismo. Entonces, en ese sentido, pensar una transición justa en marco energético es pensar también una transición post-extractivista y una transición ecológica, entendiendo que hay etapas. Muchas veces, desgraciadamente, algunos sectores nos han tratado de ingenuos. Estamos diciendo, no, hay etapas, hay momentos, medidas a corto, mediano y largo plazo. Es como cuando dicen, pero es ilusorio pensar en el fin de la minería. Sí, pero sí de la megaminería, sí la aplicación de tratados y acuerdos internacionales respecto a emisiones de gases, respecto a residuos químicos. Es una transición y como toda transición tiene paso, pero es importante pensarlo siempre en una clave post-extractivista, insistiendo. Entonces, otra dimensión importante, y sin duda este curso lo ha visto así, la soberanía energética de los pueblos, cómo pensar la energía desde una dimensión comunitaria popular, pero además, y creo que acá un carácter fundamental, una perspectiva situada. La transición justa va a tener matices distintos según cada realidad territorial. Por eso no podría existir una matriz común. Obviamente van a haber elementos comunes, pero siempre la transición energética tiene que estar situada con el contexto histórico, político, social, económico y sin duda cultural de la realidad en que estamos insertos. Y hay un llamado fundamental en esta dimensión de la modificación al sistema energético, el cuidado a las prácticas ecocapitalistas o el capitalismo verde, donde si bien se supone que se asumen energías limpias, todavía bajo la lógica de la mercantilización de la naturaleza. Acá yo doy solo un ejemplo, y acá el compañero Gustavo también lo estaba diciendo en Argentina, como muchas de estas energías limpias siguen estando en manos privadas y bajo la lógica del negocio. Acá una zona que es Chiloé tiene un gran parque eólico, que ese parque eólico, supuestamente energía limpia, está generando una crisis hídrica, porque está sostenida y construida arriba de turberas, que son ecosistemas tipo humedales característicos de reservas de agua dulce en el territorio del sur de Chile, Chiloé. Entonces, acá hay que tener cuidado en la neoliberalización de la transición energética a través de los estados, las corporaciones generales, la lógica del commodity, que es absolutamente distinto a lo que nosotras y nosotros pensamos como transición justa hacia la soberanía energética de los pueblos. Entonces, la reconversión, por ejemplo, productiva y tecnológica no asegura nada si es que no está amparado o no está sostenido por las propias comunidades, porque puede haber reconversión productiva y tecnológica, nuevamente, ¿qué? Pensar desde la lógica mercantil. Entonces, ¿qué hablamos como movimiento por el agua y los territorios en esta multidimensionalidad? Economías territoriales, entendiendo las economías territoriales situadas, rompiendo esta brecha extensiva de lógicas capitalistas, donde podamos producir, reconocer el ámbito de la presencia y la importancia de la reproducción y sostener la vida que tenemos las mujeres, por ejemplo, la distribución y el consumo, anclado en los territorios, economías territoriales con agronegocios, con experiencias locales de gestión energética. Entonces es bien interesante pensarlo desde economías territoriales y quizás darle una vuelta más. Y la reconversión productiva, Felipe, me acuerdo que contó la primera sesión, parece, respecto a la reconversión productiva de trabajadores y trabajadoras del carbón en Lota, que fue a fines de los años 90 en Chile. Pero además, para contarle el horror, el Estado, el gobierno de turno, hizo unas políticas de reconversión a la peluquería. O sea, no se imagina la cantidad de peluqueros que hubo en Lota, desproporcional obviamente a la cantidad de personas, sin ningún anclaje respecto a la memoria histórica del territorio, respecto a las dinámicas territoriales. Entonces, ¿qué hay que pensar?
muchas veces la reconversión es retorno a prácticas tradicionales de los pueblos. Por ejemplo, Ventana, Quintero, Puchuncaví, como les contaba, antes del parque industrial era una zona de ganadería y agricultura familiar campesina. Entonces muchas veces la obligatoriedad de esa transición no requiere de nuevas acciones, sino también rememorar ciertas prácticas productivas en los territorios, que me parece fundamental. Entonces, ¿qué hablamos acá? Fin de la mercantilización de la energía, pero algo fundamental, y ahí estoy terminando. La idea de autonomía energética, anclada en autonomía territorial, con producciones locales, pensada la producción local desde la necesidad de los territorios, y en ese sentido, pensar la producción energética anclada en esa realidad territorial. Ojo, tanto urbana como rural. Sin duda que lo urbano genera niveles mayores de complejidad, pero hay una dimensión. Y donde justamente las feministas, las defensoras y defensoras de los territorios, los pueblos originarios, yo creo que tenemos un elemento fundamental de cómo pensar la autonomía energética a través de estas dinámicas territoriales, donde, por ejemplo, las fuentes de energía sean administradas por las comunidades como el primer paso hacia la transición justa. Las comunidades definir las prioridades de uso de la energía, pero además también donde esas prioridades implica la restauración y la mantención ecosistémica. Complejo. Doy un puro ejemplo y ya con esto voy terminando, que no es energía, pero está vinculado. En Oaxaca, además de haber soberanía energética de los pueblos con esta experiencia de paneles solares, también hay telefonía celular comunitaria, en que las comunidades indígenas administran, pero también operan una red telefónica comunitaria y que justamente permite manejar el nivel comunicacional y no generar estas grandes huellas, podríamos llamarle huellas ecológicas de devastación de los territorios. Entonces pensar lo micro y lo territorial nos abre una ventana hacia la transición. Entonces, bueno, quizás acá voy a dejar una atención con mis compañeros de mesa, Gustavo y Gonzalo, que justamente la demanda sindical, y ya lo vimos también al alero del curso, ha instalado la necesidad de colocar la necesidad humana por sobre el mercado. Sin embargo, aún prevalece una visión antropocéntrica, porque decimos que es la necesidad humana por sobre el mercado, pero nosotros decimos, pero también muchas veces las necesidades humanas por sobre la naturaleza. Entonces la transición también implica un cambio de visión de mundo, de cómo históricamente nos hemos relacionado con la naturaleza y cómo otros pueblos se han relacionado de manera mucho más armónica con la naturaleza. Entonces, por darle una idea, hay también la necesidad en esta transición de conocer las prácticas energéticas de los pueblos, por ejemplo, de los pueblos originarios. Eso. Gracias, Pancha. Gustavo, ¿estás por ahí? Perdón, no, Gonzalo, me equivoqué, mala mía. Iba Gonza en esta parte. Ahí te vemos. Está perfecto. Bueno, segunda parte. Sí, yo voy a retomar un poco, creo que está bueno lo que planteaba la compañera, de poder inscribir todo lo relacionado con la transición energética dentro de un contexto, dentro de un pueblo, dentro de una cultura, dentro de determinadas condiciones, ¿no? O sea, no podemos hablar de transición energética al barrer como si fuera una receta para todo el mundo. Eso es lo primero que deberíamos tener en claro. Inclusive dentro de los propios pueblos, ya no hablo de países, sino que hablo dentro de los propios pueblos justamente porque dentro de los países hay veces que hay diferentes pueblos. Entonces también tiene que haber una respuesta particular sobre las necesidades energéticas de esos territorios, de esos pueblos, de esas culturas. Eso es lo primero. Y después lo segundo, que creo nosotros como sindicato, más allá de que sabemos que el sindicalismo en general, tanto en Brasil, bueno, en Brasil también, pero en Argentina y en Chile, perdón, muchas veces no tiene la visión que tenemos nosotros como sindicato. Tampoco acá en Uruguay no tenemos una visión única de cómo vemos este tema dentro del sindicalismo. Nosotros lo vemos desde un punto de vista de clase, primero. En ese sentido, está claro que ver una transición energética de energía para quién. Nosotros acá tuvimos, por ejemplo, para dimensionar lo que estoy diciendo, tuvimos una discusión en nuestro país, ahora el año pasado, con la reciente firma del acuerdo entre Uruguay y la nueva planta de UPM, que va a ser la planta de celulosa más grande del mundo, que se va a instalar acá en Uruguay. Se piensa que en el 2024 va a estar funcionando.
tuvimos una discusión enorme dentro de las organizaciones sociales y sindicales en nuestro país, en esa disyuntiva permanente de, bueno, la proyección estratégica en nuestro país, ¿no? En torno a la soberanía, en torno a una acumulación, ¿no? Como país en el desarrollo, o si aceptamos este tipo de megaproyectos porque dan trabajo, ¿no? Entonces ahí entramos, obviamente que dentro del movimiento sindical ganó la mayoría de que dice, no, está bien porque da trabajo. Y ahí entra un poco lo que decía la compañera, nosotros fuimos muy críticos con esa posición, porque no podemos, por el trabajo, hipotecar todo lo otro, ¿no? Y estamos hablando de que, relacionado con la energía, este tipo de proyectos extractivistas que se vienen a instalar en nuestros países, y pongo este porque es un megaproyecto, acá trae dos problemas. No solo que va a traer más excedentes de energía que ya no necesitamos, porque también se le va a hacer un contrato de compra-venta a 50 años, sino que a su vez también va a manejar a su antojo, por medio del contrato firmado, todo el Río Negro, que es el río por excelencia, donde tenemos los embalses de las empresas hidroeléctricas nuestras del Uruguay, de la UTE, y va a quedar al antojo de esta nueva planta y el flujo mínimo de agua que necesita. Entonces, la transición creo que debe venir, al menos, primero sobre las particularidades de cada país, y en nuestro país creo que sí o sí va a haber una transición con el Estado a la cabeza, porque está bien los proyectos alternativos, nosotros lo vemos bien. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pueblos, territorios, comunidades que no están organizadas, que no se pueden organizar, que no tienen las condiciones para hacerlo? ¿Quién le garantiza el acceso a la energía? Entonces ahí pensamos, y más en esta situación de pandemia, de crisis social y política y económica a nivel mundial, pero en nuestros países latinoamericanos seguro, de cuál es el papel del Estado, ¿no? Y ahí entra esa discusión que la estamos dando hoy en el Uruguay, que es si un Estado que se tiene que hacer cargo de invertir, de generar políticas sociales, de generar empleo, de ser un factor de desarrollo, tomando en cuenta la particularidad de nuestro país, o si un Estado que se retira y deja cancha libre al capital para que venga y, bueno, y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, en esa discusión es que estamos hoy, por eso que nosotros estamos muy pendientes de esta nueva cadena de valor, del punto de vista de esa transición que seguimos haciendo, por ejemplo, con lo que es la fotovoltaica. Nosotros hoy mencionábamos que hoy nosotros estamos reivindicando que la UTE y que el Estado se haga, se apropie de la energía fotovoltaica, ya que tuvimos una muy mala política con respecto al resto de las energías renovables. Lo otro que queríamos comentar es que también se abre dentro de estas transiciones y esto de la mercantilización de la energía, que es como al retirarse el Estado de determinados lugares, empieza el negocio entre los propios privados, ¿no? O sea que ya no solo que el privado genera, sino que a su vez se juntan varios privados como para poder generar su propia energía y vender a otros privados, ¿no? Eso es lo que está pasando también hoy en el Uruguay. El poder tener biomasa, que es energía firme, y energías renovables como la eólica y la fotovoltaica, que son más variables, cómo se juntan, y eso hace que puedan venderse energía entre ellos, y bueno, y entonces cada vez más la energía va a quedar para unos pocos y para necesidades productivas que a veces nada tienen que ver con la necesidad de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el tema de la transición. ¿Y cuál es el papel de los trabajadores? Bueno, nosotros como trabajadores, Felipe mencionaba, y me voy a tomar 2 minutos para esto, somos un sindicato que venimos dando mucha pelea en contra de las privatizaciones, en contra justamente de la mercantilización de los servicios públicos y en particular de la energía. Y bueno, en ese sentido, en este momento estamos a las puertas de una nueva recolección de firmas en contra de la ley de urgente consideración, que fue recientemente aprobada en el Parlamento uruguayo, una ley ómnibus que le llamamos nosotros con más de 500 artículos, donde viene a privatizar directamente las empresas públicas, a desmantelarlas y justamente a pasar todo ese capital público al capital privado, teniendo como consecuencia el problema de quién va a brindar los servicios justamente a la población que no puede acceder a los mismos si no tiene con qué pagarla, ¿no? Entonces, en este momento estamos en la discusión de una nueva juntada de firmas,
de generar instancias de democracia directa por medio de nuevos referéndums en contra de esta ley que viene nuevamente por la revancha, como la década del 90, a privatizar las empresas públicas, así que los trabajadores estamos en eso. También estamos, obviamente, continuamos con las labores solidarias que tenemos nosotros en nuestro país como sindicato, con brigadas solidarias y tratando de organizar a los usuarios para que sean los usuarios que se empoderen de sus propias instalaciones, que se puedan reparar las instalaciones y que puedan tener un mejor acceso también a la energía. Así que bueno, ese laburo lo seguimos haciendo, inclusive en el marco ahora de la pandemia. Gracias, Gonza. Cerramos esta ronda de intervenciones con Gustavo, ahora sí, que lo había presentado mal antes yo. Ahí está, compás. Muy bien. Bueno, realmente muy interesantes las exposiciones de Panchi y de Gonzalo. Está muy en línea con muchas de las cuestiones que nosotros venimos pensando en la problemática de la transición energética. Para nosotros es una cuestión compleja que reúne una cantidad de cambios sociales, económicos, productivos, que deben encararse en función de tres grandes líneas. Y esas líneas que voy a indicar tienen que internalizar sí o sí la dimensión socioambiental, que está generalmente fuera de cualquier planteamiento productivo que se haga en materia energética. Como hemos visto tanto en materia eléctrica como hidrocarburífera en la República Argentina en los últimos años, ¿no? Esos tres ejes que nosotros veníamos pensando para ir trabajando paulatinamente y en el marco de una gran discusión pública que creemos que hay que dar, es por un lado el de la intensidad energética y el de la eficiencia energética. Por el otro, ¿qué significa la incorporación de fuentes de energías renovables en un contexto de alta concentración y extranjerización de las firmas energéticas que tenemos en la Argentina? Y el tercer eje es el de la electromovilidad, muy vinculado fundamentalmente a la dinámica urbana de los grandes centros, de las grandes aglomeraciones urbanas. La idea de trabajar con estos tres grandes ejes tenía que ver con la posibilidad, en primer lugar, de responder a una dinámica sistémica, de integrar la visión de la oferta y de la demanda de energía, intentando poner en marcha un debate que nos permita entender que las diversidades territoriales implican que las decisiones de cada una de las comunidades y la autonomía de esas comunidades para tomar esas decisiones tiene que ser un eje conductor central en las discusiones de la transición energética, tanto en territorios rurales como en territorios urbanos. Y en un país como la Argentina, que tiene casi 2.800.000 kilómetros cuadrados, y una gran diversidad y grandes desigualdades en el acceso a los bienes públicos, esa es una cuestión central a abordar en cualquier planteo integral de la transición energética. En tal sentido, si vamos a la problemática de la eficiencia, yo les diría que en ese sentido y en otros marcos vinculados a los otros dos ejes, ¿no? El de las energías renovables y la electromovilidad, la Argentina tiene hoy alrededor de 21 planes, programas y proyectos que están desperdigados en distintos ministerios. Y que hay una primera situación que uno se pregunta respecto a esos planes y proyectos que muchas veces no dialogan entre sí, no están coordinados, y están fundamentalmente entre las áreas de energía y desarrollo productivo hoy en Argentina, con los cambios ministeriales que han habido con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, y en las áreas del Ministerio de Ambiente. Y muchos de esos planes, programas y proyectos, generalmente, les diría, están vinculados con estas visiones propias de las agendas de las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver básicamente con generar una dinámica de cambios o de transformaciones, visualizando la problemática de la economía circular, la idea de la bioeconomía y la transición energética, desde una visualización que está centralmente controlada por la noción de la mercantilización de la energía. Y nosotros somos muy críticos de ese tipo de visión, porque desde el punto de vista del enfoque de la eficiencia energética, por ejemplo, en los últimos años, durante el gobierno de Mauricio Macri y en los anteriores gobiernos, lo que ha faltado es una visión que tomara la problemática de la oferta y la demanda en conjunto y que involucrara al Estado
y a las propias comunidades en el logro de mejores estándares de disponibilidad de energía y en la garantía del acceso a la misma, del modo más diversificado posible y tratando de incorporar mecanismos que nos permitan poder generar una dinámica lo más virtuosa posible en términos de una perspectiva integrada en ese eje que a mí tanto me preocupa, que es el de disponibilidad-acceso. Entonces, como no hubo nunca desde el Estado y una visión coordinada en términos de las problemáticas de la eficiencia energética, uno se encuentra con un montón de planes, programas, desde construcciones en materia arquitectónica de carácter más sostenible, hasta el logro de criterios de eficiencia energética tendiendo a la descarbonización en distintas áreas del transporte, por ejemplo, u otras que están vinculadas al uso de la luminaria pública, digamos, ¿no? O al logro de instalaciones más eficientes en términos de el uso de los medios eléctricos, por ejemplo, ¿no? O en el caso del gas, una cierta cantidad de normas regulatorias que en buena medida son desconocidas por el público en general, y que los entes reguladores en Argentina no trabajan adecuadamente como para que puedan ser conocidas y adecuadamente diseminadas, ¿no? Entonces hay un conjunto de problemáticas que hacen al desconocimiento y a la falta de coordinación en la programática vinculada a la eficiencia energética, y esto lo vemos en que, en un sentido, tomando la medición en el balance energético de la intensidad energética que el sistema de producción de energía tiene, nosotros vamos a ver que la Argentina no ha mejorado en los últimos años en términos de intensidad energética medida como el suministro de energía en función del Producto Bruto Interno, uno de los modos de medirla. De hecho, estamos por debajo de la región de América Latina en ese indicador. Si bien es un país que tiene un alto nivel de electrificación, llegando al 98%, es un país que tiene un 25% alrededor de su población, sobre todo en el noreste de nuestra república, que no accede a gas natural por redes. Es decir, seguimos teniendo un conjunto de desigualdades escandalosas. En materia de energías renovables, venimos de las reformas encaradas por el gobierno Macri a partir de una ley de promoción de energías renovables que ha sido llevada, yo lo escuchaba a Gonzalo, de una manera muy similar, con criterios profundamente mercantilistas, dolarizados, contratos a largo plazo de 20 años, y han creado también un llamado mercado a término de comercialización de energía renovable, en donde se incorpora la posibilidad de que agentes privados, grandes industrias, grandes centros comerciales, por ejemplo, puedan contratar autónomamente o producir incluso autónomamente energía renovable para su propia provisión, diríamos, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos en donde han participado muchas empresas privadas, nacionales y extranjeras también, han llevado, por ejemplo, a que hoy en el parque eléctrico disponible, en cuanto a oferta disponible en la Argentina, aproximadamente el 8%, de acuerdo a lo que marcaba la ley de renovables, hoy se ha generado fundamentalmente por esas fuentes renovables, sobre todo en un 80% entre la fuente eólica y solar fotovoltaica. Y cuando vemos la dinámica financiera de esos proyectos, están centralmente vinculados a empresas extranjeras, hay muy poco trabajo nacional incorporado. Cuando Gonzalo hablabas de la cadena de valor y la discusión en estos sectores, hay sectores ampliamente dinámicos y conocidos en la Argentina que no han podido discutir industrialmente en modo serio una incorporación a esa cadena de valor. Y entonces esto ha hecho que esos contratos en dólares de energía renovable, si bien en las 4 rondas que se realizaron en la Argentina fueron bajando entre un promedio en principio de 79, 80 dólares por megavatio a la mitad prácticamente, que fue el valor al cual se transaron los contratos por megavatio de esa energía renovable en la última ronda, que fue la ronda 3 del llamado programa Renovar.
Yo lo que les quiero decir que la incorporación de esos proyectos ha ido de la mano justamente de garantizarles a estos actores privados prioridad de despacho y precios que van a ser altos en dólares. Y entonces esto hoy tiene que ser revisado por el gobierno, fundamentalmente, porque es una dinámica tendencialmente mercantilista la que se ha incorporado en la generación de energías renovables, y entonces no es una dinámica que pueda ser sostenible para un esquema de transición energética justa, que vaya en línea con incorporar la problemática del acceso. Amén de que hay otros problemas que no se piensan en ningún lado. Yo le diría, no se piensa un criterio de complementariedad de fuentes en la problemática de la transición energética en la Argentina, porque nosotros tenemos energía térmica con centrales de ciclo combinado que funcionan a gas y otras que funcionan a turbovapor y gas y que son más vetustas, más viejas, y por ende son más ineficientes en términos de costos por megavatio en la generación de energía eléctrica. Y toda esa dinámica hoy está faltando ser incorporada y visualizada integralmente. Y por último, en la cuestión de la electromovilidad. Ahí hay enfoques que van desde la utilización de motores a gas hasta la visualización de la cadena del litio como un área muy interesante a avanzar, aunque bajo la perspectiva en la que hoy se está planteando la problemática del litio, nos lleva a un escenario de repetición de la problemática extractivista, de la que nosotros somos estructuralmente dependientes, lamentablemente. Con lo cual, ese tipo de escenario vinculado a la electromovilidad y en qué tipo de participación la Argentina podría tener en esa cadena de valor, hay que revisarla con mucho cuidado. Y finalmente, la posibilidad de electromovilidad vinculada a las pilas de hidrógeno, el hidrógeno como fuente secundaria, diríamos, ¿no? Esto es en parte lo que se está discutiendo, aunque no de manera integrada, y en forma desterritorializada. Es otro problema grave que tenemos en la Argentina. Los compañeros hablaban sobre la necesidad de pensar situado y actuar situado la problemática energética y la transición. Y en el mundo del trabajo y en las distintas comunidades nacionales tan diferenciadas que tenemos en nuestro país, nosotros tenemos que incorporar el pensamiento situado en esta problemática. Y si no lo hacemos, vamos a correr el riesgo de rearmar o reestructurar un esquema de generación y de consumo de energía que va a ser excluyente, va a ser antidemocrático, va a seguir ligado a sostener la ganancia de grandes grupos concentrados. Entonces, este es el gran problema que hoy tenemos en Argentina. No hay una dinámica sistémica en torno a la cual estemos pensando la problemática de la transición energética y no están convocados los trabajadores, no están convocadas las comunidades. Y el eje de la autonomía y de la descentralización, basada en los territorios, es un eje fundamental para la generación de la transición energética hacia una economía que funcione ligada a un criterio más armónico con la naturaleza e internalizando la problemática del cambio climático. Es algo que no se llega a visualizar en las clases dirigentes en la Argentina. Este es un tema muy serio. Y finalmente yo diría, para cerrar, en la problemática de la transición energética, nosotros estamos boyando entre una visión estadocéntrica y una visión, diríamos, tecnocéntrica, que es realmente dramática. Los estados provinciales y el Estado Nacional han sido cómplices en las últimas décadas de un irresponsable y hasta corrompido manejo de la dinámica de producción y de distribución de la energía, llena de subsidios a la oferta que deben ser revisados fundamentalmente, y se debe poner en primer lugar la posibilidad de discutir el rol de YPF y de nuevas empresas de tipo público, comunitaria, como decían los compañeros, que puedan poner en marcha la discusión desde los territorios de un nuevo modo de generar energía, porque el para qué la energía y para quién siguen siendo, como decían los compañeros, preguntas fundamentales. Muy bien, Gustavo, con esta intervención cerramos esta primera parte, ¿no? En donde la idea era
tratar de vincular los ejes que habíamos estado conversando desde antes, desde las sesiones anteriores. Quería aprovechar de contarles igual que así como Jonathan comentaba en la clase anterior que estamos trabajando en un informe sobre transición justa, que lo vamos a presentar de acá a fin de año, también estamos trabajando en un informe buscando hacer esto que comentaba Gustavo, ¿no? De una radiografía del mundo también de las energías renovables acá en la Argentina, las distintas propiedades con las que uno se va encontrando, justamente para discutir con esta idea de no es solamente el tipo de fuente, sino también la propiedad de las fuentes. Vamos a leer algunos de los comentarios, después una ronda de respuestas, de preguntas y respuestas. Algunos comentarios que han ido llegando. Les voy a leer algunas de las cosas que han llegado. Muchísimas gracias también por los comentarios buena onda, felicitando la actividad. También eso nos alegra mucho leerlo. Bueno, a ver, algunos comentarios generales y luego les voy haciendo preguntas, ¿no? Una pregunta es en torno a cómo se puede pensar en justicia si, justicia, transición justa, me imagino, si se depende del poder político del Estado. La pregunta es, ¿no se puede pensar una alternativa autónoma, residencial, autosuficiente, sin depender de un proveedor estatal y sin depender al mismo tiempo de un proveedor empresarial? Esa era una de las preguntas que había. Otra tiene que ver con la estrategia que se piensan dar desde los sindicatos y organizaciones sociales para seguir concientizando y fortalecer la resistencia a la destrucción ambiental y generar cambio en los modelos productivos. Será otro de los comentarios así como más generales. Gonza, tengo unas preguntas para vos en específico. Arrancamos por Gonzalo, seguimos con Gustavo y cerramos con Francisca esta ronda. Les pido que las respuestas sean un poquitito más reducidas que las intervenciones anteriores, 5 minutos cada uno, así cerramos, alcanzamos a hacer 2 rondas, ¿no? En esta primera ronda, Gonzalo, las preguntas que habían llegado para vos, además de si querés referirte a estas más generales, una es si podés profundizar en torno a la campaña por la canasta energética básica que impulsaron en el contexto de la pandemia desde AUTE en relación con otros sindicatos y movimientos sociales. Si nos podés contar un poco cómo fue ese proceso. Y otra de las preguntas es, ¿quién firmó esos contratos en Uruguay? Asumimos que la pregunta es en torno a los contratos por renovables y otro tipo de energías con empresas privadas. Así que si estás por ahí. Estoy. Bueno, la primera y las dos bien bastante cortitas. Vamos con la segunda primero. ¿Quién firmó los contratos? Los gobiernos del Frente Amplio. No olvidar de que si bien esta idea privatizadora, mercantilizadora de la energía viene de antes del 2005, una vez que asume el gobierno del Frente Amplio, producto del propio desarrollo del capitalismo a nivel mundial, de la situación de los capitales a nivel de las casas madre, se empiezan a colocar fundamentalmente a partir del 2010 y eso el gobierno del Frente Amplio lo utiliza como un doble sentido, o sea, no solo para hacer el cambio de la matriz energética, sino también para atraer capitales extranjeros, porque los gobiernos del Frente Amplio se basaron prácticamente en 2 cosas, en primarizar la economía por medio de la venta de commodity y la captación de capitales, o sea, de inversión extranjera directa, y uno de los elementos fundamentales de eso fue la energía. Estamos hablando de que se captaron cerca de 5.500 millones de dólares en la energía y la UTE puso cerca de 1.500, o sea que el cambio de la matriz energética valió cerca de 7.000 millones de dólares. La segunda pregunta, bueno, sí, en el movimiento popular uruguayo, en marzo, cuando explota la pandemia acá en Uruguay, se dio una discusión, obviamente, de cuál era el rol del movimiento sindical y del movimiento popular en el marco de la pandemia. En ese sentido, bueno, nosotros como sindicato impulsamos el mismo rol que venimos impulsando desde hace muchos años, que ese rol de estar en la calle, de estar con la gente. Nosotros somos funcionarios públicos, o sea, sin trabajo no nos íbamos a quedar en este momento, pero entendimos y pusimos todo el sindicato a disposición de la gente que se empezó a quedar sin trabajo, que no podía salir a hacer la changa, el jornal, el contapropista, el que estaba precarizado. Entonces, bueno, nuestro sindicato y un conjunto de sindicatos más desarrollamos una idea a través de los sindicatos de los entes autónomos, de las empresas públicas de nuestro país, de una canasta básica de servicio, que consta de luz, agua, comunicaciones y supergas. Acá, a diferencia de la Argentina, se utiliza mucho lo que es la garrafa de supergas de 13 kilos, que es el consumo por excelencia del pueblo uruguayo,
no tanto el gas por cañería, eso lo utiliza el 0,1% del pueblo uruguayo, más que nada se utiliza el supergas. Entonces era una garrafa de supergas, 180 kilowatts de energía eléctrica, 50 gigas de comunicaciones y bueno, y 10 metros cúbicos de agua. De eso se componía la propuesta de servicios básicos para las personas que se habían quedado sin trabajo, que lo habían mandado al seguro de paro, de la población más en riesgo, que eran los mayores de 65 años, que tuvieron que quedarse en su casa por diferentes motivos, y bueno, y también de las residencias, las casas de familia que no tenían ningún tipo de ingreso. Básicamente apuntaba hacia eso. La intersocial que se formó acá en nuestro país nuevamente, que donde está el movimiento sindical, donde está el feminismo, donde están los cooperativistas de vivienda, donde están los jubilados, donde ahora está la red de ollas populares, donde nosotros también estamos integrando, tomó esta propuesta y lo sumó a una propuesta general que tenemos como intersocial, donde ahí se suma la renta básica, también para todos aquellos uruguayos y uruguayas que no tienen ningún tipo de ingreso, evitar los desalojos, políticas de género para todas las situaciones de feminicidio que se nos están dando. O sea, hay un montón de propuestas que tenemos como intersocial. Nosotros como sindicato participamos de esa organización. Gracias, Gonzalo. Hemos podido ver ahí por las redes sociales el montón de actividades que han estado haciendo Aute y otros compañeros. Aute además a nivel nacional, no solamente en Montevideo, sino también en el resto del país, con toda la movida, por ejemplo, las ollas populares, que es un elemento muy, muy importante pensando en la dramática situación económica que se está viendo en Uruguay, en Chile, en Argentina, en todo el continente. Paso a unas preguntas para Gustavo. Te las pasamos a vos, Gustavo, que estaban ahí dando vuelta en los distintos chats. La gente de YouTube, por ahora, me parece que no sé si nos llegaron muchas preguntas a YouTube, así que ahí también si quieren sumar. Gustavo, dos preguntas. Una en torno a el peso que tiene el extractivismo en Argentina, Uruguay y Chile. Si para vos, ¿qué cambios y continuidades podrían haber o podrían tener las matrices energéticas en los tres países luego de la crisis del coronavirus? Y un segundo comentario, pregunta, dice que esta persona dice que no cree que sea posible hacer justicia elevando el consumo mundial de energía, ya que sea cual sea la fuente, genera impactos ambientales y por tanto sociales, culturales, económicos. Los pueblos originarios viven con bajo consumo energético. Eso, podemos discutirlo después esta idea, ¿no? Pero bueno. Pero la pregunta concreta es, ¿les vamos a promover que eleven su consumo de energía para avanzar en la justicia energética? Bueno, muy, muy interesante los comentarios. Yo diría que a mí una de las preocupaciones que tengo respecto a la falta de una visión de oferta y demanda sistémica, como estaba diciendo antes, es que nosotros no tenemos una mentalidad en materia energética en la Argentina muy vinculada a lo que sería la producción a escala, la producción escalar, que es la que está ligada a la idea extractivista de producción energética. Y nosotros lo hemos visto muy fuertemente en la producción hidrocarburífera históricamente, ¿no? Es decir, tenemos grandes proyectos hidroeléctricos en nuestra región del noreste, sobre todo, y en la región patagónica, ¿no? Y en la región andina, que han sido parte todo de un desarrollo histórico que hemos tenido durante largas décadas en la Argentina y con distintos gobiernos, pero que en buena medida han tenido fundamentalmente el Estado, casi siempre como inversor de esos grandes proyectos de infraestructura. Así ha pasado también con grandes centrales de generación termoeléctrica, que en buena medida, en distintas etapas en los últimos 50 o 60 años, se fueron haciendo directa o indirectamente a través de créditos obtenidos desde el Estado, sino por proyectos específicos concretos desde el Estado. El problema es que en la Argentina nunca hemos podido discutir las consecuencias de un esquema que ha destruido la unidad de planificación del sistema energético nacional y ha segmentado la visión de la energía en tres grandes ejes, ¿no? La generación por un lado, el transporte y la distribución por el otro. Y esto lo hemos visto tanto en materia de gas como de energía eléctrica. Y eso ha llevado a que se produzca un exacerbado criterio de rentabilización de esas estructuras de negocios, que es una de las grandes herencias estructurales de la desregulación y de la liberalización que tuvimos en los 90, nosotros de la energía, ¿no?
y que ha imposibilitado poner en marcha una discusión en términos sociales y en términos de acceso adecuadamente a la energía como derecho humano, ¿no? Un ejemplo concreto yo les daba con la problemática de renovables, es cierto. Ojo con la posibilidad de plantear la energía renovable sin un marco de complementariedad de fuentes, digamos, ¿no? Un marco adecuadamente equilibrado, porque yo también puedo generar enormes impactos ambientales, comunitarios, si genero, por ejemplo, en territorios concentrados, proyectos tanto eólicos como solares fotovoltaicos, incluyendo, por ejemplo, las cuestiones de cambios de los paisajes rurales y urbanísticos en general, un conjunto de aspectos que pueden tener que ver con dinámicas de imposición de esos proyectos sobre los territorios, que cuando se hacen bajo la idea escalar que les decía antes, ¿no? Estamos entrando de una manera u otra en la misma visión extractivista de la que debemos salir. Entonces, a mí me parece que una de las claves es armar un mapa de nuestro territorio, tanto en las áreas urbanas como rurales, en donde nosotros podamos poner en marcha proyectos que sean sostenibles y que introduzcan, por ejemplo, el criterio de producción y distribución descentralizada de energía. La Argentina tiene una ley, les comento, del año 2017, de generación distribuida, por ejemplo, que utilizada o reprogramada en función de un esquema diferente de visión sistémica de la oferta y la demanda de la energía, nos podría permitir generar soluciones desde los territorios descentralizadas y que no estén en línea con los criterios de rentabilidad permanente que persiguen estas grandes empresas, ¿no? Ejemplos concretos también que les podría decir. En la Argentina, lamentablemente, la posibilidad de poner en marcha estos esquemas de generación distribuida se hacen en el marco de una profunda desigualdad. Con lo cual, si no está el Estado, las empresas que prestan los servicios de distribución eléctrica, que son empresas que han recibido concesiones, les comento, a perpetuidad en los 90, del norte y del sur en la Argentina, que dan el servicio a la región metropolitana, tienen concesiones por 95 años, por eso las llamamos a perpetuidad. Y la posibilidad de controlar lo que efectivamente han hecho en estas 3 décadas en materia de mantenimiento y de inversiones ha sido sometido permanentemente a escenarios de componendas con las distintas administraciones del poder público y no han podido ser de ninguna manera analizadas certeramente. El Estado ha invertido muchísimo en subsidios durante la década de los 2000, por ejemplo, ¿no? Miles de millones de dólares, ha dado más de 6.000 millones de dólares en subsidios entre el 2013 y el 2019 a la industria del gas, por ejemplo, con el objetivo de asegurar a precios en dólares altísimos la disponibilidad. Pero básicamente el criterio fundamental era poder reiniciar el negocio exportador. Es el criterio extractivista que lamentablemente ha signado las decisiones en materia energética con distintas administraciones en los últimos años en la Argentina. Con lo cual, si nosotros no salimos de esto desde un planteo muy diferente, que obviamente no incluye al Estado solamente como actor, y si los ocupantes del Estado no abren el juego a una discusión que permita entender que la producción escalar e intensiva y extractiva de energía está destinado permanentemente a generar dinámicas ambientales perversas y totalmente excluyentes, digamos, ¿no? Y que son empobrecedoras de la población en su conjunto, ¿no? Y desapropiadoras en términos de el uso de estos bienes que son comunes, nosotros vamos a estar en serios problemas. Y es la gran disyuntiva en la que estamos ahora. Y es la pelea que se está intentando dar de distintos lugares, sindicales y también de la propia comunidad, organizada en distintos sectores, ¿no? Con la idea de entender que debemos darle paso a una visión más democrática, más descentralizada, ligada a los territorios para la producción de energía, y que hay que mejorar la eficiencia en los grandes centros urbanos, integrando la problemática del transporte,
integrando la problemática de la energía en conjunto, tratando de desconcentrar los grandes centros urbanos, que hoy son uno de los graves problemas sociosanitarios que estamos enfrentando en nuestro país. Por ejemplo, la región metropolitana es una auténtica bomba de tiempo en muchos sentidos socioambientales en la Argentina, por ejemplo, por hablar solo de la más relevante, ¿no? De la más relevante concentración humana. Entonces, quiero decir que si todos estos planteos no se los pone en conjunto y no se dialoga con otras áreas de las políticas públicas, como les comentaba recién, ambiente, transporte, energía, todos integradamente, nosotros vamos a vernos muy dificultados para salir con una dinámica creativa y más tendencialmente igualadora, porque estamos, y con esto concluyo, estamos permanentemente sometidos a las dinámicas de la presión de los grandes intereses hidrocarburíferos que están concentrados hoy, fundamentalmente en la Patagonia, y sobre todo en el proyecto extractivo de Vaca Muerta, con Neuquén como una de las provincias que presiona permanentemente en función de generar intereses concretos para las pocas firmas que quieren encarar un nuevo proceso ultra extractivo pensado en la exportación. Entonces, esta es una gran discusión política que hay que dar. Y yo creo que estamos todos convocados a eso, ¿no? Gracias, Gustavo. Pancha, tenía, bueno, además de los comentarios más generales que habían, teníamos dos preguntas específicas que te hacían. Una, si podés repetir cuál es la zona que mencionaste con alta contaminación por dióxido de azufre. Y la otra, ¿cómo analizas los vínculos entre feminismos y organizaciones que luchan por la soberanía energética en Chile? ¿Qué posibilidades de articulación observas? Y si puedes precisar un poquito más en esta idea que decías de la desigualdad estructural energética. Gracias. Bueno, siempre las preguntas son bastante intensas, mucho más de lo que una reflexión, así que muy agradecida. Respecto a la situación que yo les hablaba de pic constante de dióxido de azufre, es Quintero Puchuncaví. Quintero Puchuncaví se encuentra en la quinta región, alrededor de 2 horas de la capital de Chile, de Santiago. Bueno, y uno de los casos bastante emblemáticos, en los años 50 se genera este parque industrial que fue acrecentándose a costa de la instalación de una serie de termoeléctricas y refinerías, además de otro tipo de empresas extractivistas en la zona, con situaciones, vuelvo a insistir, dramática de emisión de dióxido de azufre, contaminación tanto, podríamos decir, del aire como del propio territorio y de las aguas. Es una zona costera además, entonces ahí literalmente se destruyó todo el fondo marino de esa bahía, de la bahía de Quintero Puchuncaví, una situación dramática, además con intoxicaciones masivas por lo menos 3 a 4 al año. De hecho, por eso es considerada una de las zonas de sacrificio por excelencia. Como les contaba anteriormente, es una categoría legal que surge en los años 90, zona saturada de ciertos tipos de gases, pero me parece interesante también recalcar que las zonas de sacrificio a su vez están vinculadas con las termoeléctricas vinculadas al carbón. Entonces, tenemos otros casos de zonas de sacrificio como en el norte, Mejillones en el sur de Chile, Coronel, y en este caso Quintero, con este cordón Ventanas, el cordón industrial, Puchuncaví. Entonces, esa zona es un lugar dramático y por eso nosotros hablamos de territorios en sacrificio, porque la zonificación de cierta forma invisibiliza las dinámicas territoriales, la historia, la memoria, la conjunción de pueblos, de historicidad que tiene el espacio, y en sacrificio, como les decía yo, mientras no hagamos un cambio de la matriz energética productiva y de consumo, es un poco difícil generar y celebrar ciertos cambios. Hay un compromiso en la Agenda 2050 de transición hacia la energía limpia en Chile, pero vemos que, o sea, si ustedes piensan el 2050, piensen ustedes, nos quedan todavía 30 años y estamos absolutamente en una situación de crisis hídrica, ecológica, absolutamente grave. De hecho, creo que lo más cercano a la situación de Quintero Puchuncaví es el caso de Villa Inflamable en Argentina, donde tienen ciertas características bastante similares respecto a esta concentración, generación de economías de enclave bajo complejos industriales.
Entonces, bueno, eso. Respecto a la pregunta de feminismo y la vinculación con soberanía energética, obviamente primero hay que situar qué tipo de feminismo. Hace tiempo acá que nos sentimos más cercanos a un feminismo de Abya Yala, feminismo comunitario Bolivia, Guatemala, el feminismo territorial, que también se habla desde Argentina. Entonces, pensar feminismos territoriales, feminismos comunitarios, y nosotros hablamos mucho acá de feminismo de los pueblos, es desde ese feminismo que hemos sido capaces de hacer un entretejido respecto a la situación de los conflictos socioambientales y la posibilidad de construcción de alternativas. Lo que alguna podríamos llamar ecofeminismo, pero mucho más complejo que eso. Entonces, desde esta visión del feminismo, es asumir que el extractivismo es una dimensión de la violencia patriarcal, porque el extractivismo consolida tanto economías como territorios masculinizados, en que los trabajos más precarizados son para mujeres, en donde hay subempleo para las mujeres, o trabajos feminizados, o simplemente también no reconocimiento de la política de los cuidados, de la reproducción, de sostener la vida como un trabajo. Y para qué decir, esto funciona exactamente la misma lógica energética. Vemos, por ejemplo, que la dimensión de la generación de energía son trabajos masculinizados. Nuevamente, el uso energético, las prioridades de uso, además de tener un carácter clasista, racista, también hay un carácter de género en este ámbito de la desigualdad, y ahí lo vinculo con desigualdad estructural. Entonces, ¿cuál es el desafío? El feminismo instala como gran desafío, así como también otras luchas, la autodeterminación. Por ejemplo, una cosa importante que se ha pensado como triada desde el feminismo comunitario, esta soberanía del cuerpo, tierra, territorio. Entonces, la soberanía energética de los pueblos es la posibilidad real de la construcción de la autodeterminación con los distintos elementos. Soberanía energética, soberanía sanitaria, también hablamos mucho de eso, la salud comunitaria, la salud colectiva, la recuperación de los saberes ancestrales, la necesidad de desprivatizar la salud en Chile, o la soberanía alimentaria, el resguardo de las semillas nativas, desde la instalación de la agroecología, no solo el campo, sino también en la ciudad. Entonces, si vemos esta vinculación, es entender que la soberanía energética es una de las dimensiones de donde ejercer la autodeterminación y la crítica al modelo extractivista. Entonces, yo diría que en las últimas décadas hemos tenido la capacidad de visibilizar tanto lo que nos cruza en estos ejes de privatización del orden de todas nuestras cosas, salud, educación, agua, vivienda, pero también de entretejer las posibilidades de la resistencia a la construcción de alternativas. Entonces, claro, las feministas estamos dialogando, estamos reflexionando sobre esto, que quizás los feminismos más clásicos no lo incorporaban como uno de los temas de debate, porque además está anclado, como hablábamos constantemente, en la lucha y la defensa de los territorios y las aguas. Entonces, bueno, frente a eso, ¿qué se refiere a la desigualdad estructural energética? Es asumir la dimensión estructural de la precarización, la violencia y la desigualdad. Y cuando nos referimos a eso, es tanto un sistema económico, anclado en el neoliberalismo, en su faceta neoliberal del capitalismo, pero también en las formas de construcción del Estado. Por eso es la dimensión estructural. Y por eso la complejidad, y creo que Gustavo y Gonzalo también lo han dicho, que la transformación y la transición energética requiere de transformaciones político-económicas, y además asumiendo las dinámicas territoriales y culturales. Por eso la importancia de la dimensión estructural, porque ahí vamos a ver nuevamente la desigualdad en la generación, en el uso, en la priorización y en la distribución. Entonces, con claridad, que estamos frente a lógicas de monopolio, ya vimos, ya le nombré esta triada en la energía, bajo la lógica de externalización, la presencia de transnacionales, pero además donde la política institucional sigue operando bajo la lógica de los privilegios. Es lo mismo que ha pasado con las políticas de pandemia. En nuestro continente, las políticas de cuarentena son más de criminalización que de política sanitaria, y pasa exactamente lo mismo con el tema energético. Acá, la política energética está más pensada para sostener las ganancias de los poderosos, más que pensar en cómo construir, cómo generar soberanía energética de los distintos pueblos. Entonces, por eso esta gran idea de una transformación, y sin duda hay un elemento importante, el aprendizaje que podemos hacer sobre la forma de generación, pero también de relación con la energía que tienen los pueblos.
como por ejemplo ahí donde se hacía un comentario, donde hay menos consumo energético por parte de los pueblos originarios, por la forma de relacionarse con el ciclo del día, con la luminosidad, con cómo entender la dinámica cotidiana. Y otro horizonte que lo encuentro muy interesante, que también se hace cargo de eso, es la agroecología. Eso. Ahí tenía problemas yo con el micrófono ahora. Gracias, gracias Pancha. Muy, muy importante una referencia que hacías hacia el final también en este tratamiento de la idea de las externalidades, ¿no? Acá en Argentina hubo un debate muy importante en las últimas semanas respecto de la posible instalación de factorías de cerdo en el país, y algunas de las perspectivas, digamos, que trataban de buscar que digamos, no las más radicales del capitalismo, sino otras que pensaban en esta idea del desarrollo sostenible, de cómo se puede minimizar esas externalidades, ¿no? Aparece siempre mucho esa idea en torno a esta idea de la economía verde, del desarrollo sostenible. También ahí hubo, no sé si pudieron ver, pero en redes sociales un debate muy importante en torno incluso apareció esta expresión de ambientalismo falopa por parte de un sociólogo que se llama Daniel Steingart, que tiene mucha presencia en redes y un trabajo bastante interesante, y sin embargo hay debates que a veces pareciera que estuvieran atrasando mucho, ¿no? Les quería dejar invitados también pensando en ese mismo debate, que el próximo lunes se organiza la Fundación Germán Ardala, organiza un debate en el que voy a estar yo, va a estar Gabriela Merlinsky y Daniel Steingart, este sociólogo, en donde justamente vamos a estar pensando y discutiendo en torno a estas ideas, ¿no? De cómo poder pensar en formas de superación de esta contradicción entre sociedad y naturaleza que aparecen constantemente. Nos quedan varias reflexiones, ideas ahí dando vueltas, sin embargo, estamos bastante justos de tiempo, entonces queríamos abrir, si es que alguno de los panelistas quisiera tener alguna palabra de cierre, alguna intervención más, y después cerramos con algunas cosas que igual les queríamos comunicar como cierre del curso. Pancha, te veo ahí abriendo la cámara, Sí, ¿no? pero no sé si todavía no me veo. Pero te escuchamos, si quieres. Ya, hablo nomás. Simplemente, como les contaba, este sábado 22 de agosto se cumple 4 años de asesinato de la Lamien, la hermana mapuche Macarena Valdés, y vamos a tener una jornada a través de las distintas redes de YouTube, Facebook, se llama Coordinadora Justicia para Macarena Valdés. Así que le hago la invitación, además, justamente, ella es asesinada en el marco de la movilización que realiza su comunidad en contra de la instalación de una hidroeléctrica de Paso. Así que esa es la invitación. Y muchas gracias por todo. Gracias, Pancha. Gonzalo, ¿vos también me habías dicho? Sí, habilitame la cámara ahí a ver si podés. Ahí estamos en eso. Ahí está. Ahí. Sí, no, simplemente una cortita como para terminar. Hablamos poco de lo que implica todo el tema tarifario, ¿no? Y voy a arrancar por otra cosa antes. Digo porque nosotros veníamos, al menos toda esta barra de pensamiento, que más allá de las diferencias que podamos tener, más o menos la remamos para el mismo lado, con el paradigma de las energías renovables, ¿no? Del cambio de la matriz energética, digo, hace 10 años atrás, 15 años atrás. Bueno, el capitalismo está claro que en ese sentido aprendió y aprendió mucho, y bueno, entonces dijeron, bueno, está bien, no quieren más contaminación, hacemos un negocio con las energías renovables. Y hoy por hoy estamos, ¿no? Lo que decía Gustavo, lo que decía Francisco, estamos todos discutiendo de cómo el capitalismo se termina apropiando de las energías renovables. Ahí, bueno, la propia compañera Francisca mencionaba lo de los bonos verdes, todo eso. O sea, que el propio capitalismo se termina apropiando de nuestros propios discursos y pone a funcionar su maquinaria en función de sus intereses. Entonces acá, un poco lo que decía Gustavo, nosotros tenemos la experiencia del Uruguay, que la exportamos para Argentina, porque todo el plan Renovar, yo anoté algunas cosas que él mencionaba. La parte nacional de que se habla, no, que estas inversiones tienen todo un porcentaje nacional, se fue básicamente, que es un 11-12% de lo que pasó acá en Uruguay, pero supongo que en Argentina haber pasado lo mismo. Se fue fundamentalmente en toda la parte de gestoría y de trámite financiero, que eso lo hacen
los estudios muy conocidos acá en Uruguay, que fueron los que fueron en Argentina, como Estudio Ferrer, Posada y Vecino, estudios que abrieron sus carteras de negocios en torno a esto del capitalismo verde y que hoy están exportando ese negocio. Por eso que es casi idéntico lo que pasó en Argentina con el Plan Renovar con lo que pasó en Uruguay. Empresas como Ventus, que son de capitales nacionales, pero también internacionales, la familia Raquet, la familia Souto, o sea, familias del 1% del Uruguay, que obviamente se apropiaron de este negocio. Entonces, un poco la reflexión que queremos dejar es que este tipo de discusiones, ¿no? O sea, que no va a haber transición energética si los pueblos no se empoderan con la discusión. O sea, si nosotros seguimos dejando este tipo de discusiones libradas a los políticos, a los técnicos y a determinado capa de la sociedad, y nosotros no podemos generar con nuestras organizaciones, con las compañeras, con los compañeros, un debate, y a partir de ese debate sacar conclusiones, y a partir de eso sacar lucha, que podamos ir desarrollando para hacer esa transición energética justa, va a ser imposible, porque en la mano de los burgueses y los capitalistas nunca va a haber una transición energética justa. Entonces, en ese sentido es que es muy importante este tipo de instancia, y por eso yo vuelvo con el tema de las tarifas, porque la tarifa ha sido siempre un elemento catalizador, y es algo que la gente lo entiende. Acá en Uruguay ha pasado eso. Nosotros como sindicato hemos llevado adelante una campaña, rebaja la tarifa. Bueno, hablaban de un 3000% que ha subido la tarifa en Argentina. O sea, que hay como piolas para tirar para que la gente se meta en el tema, para nosotros poder ir desarrollando propuestas, discusiones y colectivizar salidas para una transición justa, ¿no? Eso es lo que quería dejar, porque si no le ponemos carne a esto, no va a haber transición justa de parte de este sistema capitalista. Gracias por la charla. Gracias, Gonzalo. Vamos despidiendo. Queríamos, pasarles algunos anuncios, algunas cuestiones, ¿no? Quienes necesiten certificados de haber cursado el encuentro, el curso, escríbanos al correo hasta el próximo viernes, hasta el viernes 28, vamos a estar recibiendo eso y se lo vamos a estar enviando. Así que bueno, para que tengan eso, va a estar todo disponible. Por supuesto, como lo hemos venido haciendo en el Google Classroom, vamos a sumar también un PowerPoint que había preparado Gustavo para sumar más información, así que eso también lo van a tener ahí todo eso presente. Para nosotros, nosotras, ha sido una experiencia, creo que para muchos de ustedes también, novedoso cursar de esta manera. Ha sido todo un aprendizaje, no es algo a lo que estemos acostumbradas. Lo que buscamos un poco es generar instancias de diálogo de gente con la que nosotros venimos aprendiendo, creciendo. No puedo dejar de pensar que, por ejemplo, Gonzalo decía, bueno, nosotros defendemos el derecho a la energía a capa y espada, y nosotros aprendimos en el UPSUR, aprendimos mucho esta idea del derecho a la energía a partir de AUTE, a partir del trabajo de la FETERA, por ejemplo, la Federación de Trabajadores de la Energía de Argentina, a través de un referente como es José Rigana, que murió este año y que también en recuerdo de la lucha de un montón de personas, ¿no? Hablaban de Macarena Valdés, hablamos de un montón de personas que han pasado por estos procesos y que nos han ido enseñando, y un poco nuestra intención es generar esos puentes de conocimiento, con una clave que me quedo con este cierre que hacía Gonzalo, que también lo mencionábamos en la primera sesión, que es que nos instruimos también para modificar, ¿no? Nos instruimos también, aprendemos sobre este tipo de cosas, porque también creemos que es muy importante organizarnos en torno a la temática energética, que la energía sea una forma también de poder cambiar el mundo. Me parecía muy importante un comentario que se hacía respecto de los desarrollos de las cosas autónomas o más públicas, ¿no? En el marco de la pandemia hemos visto, por ejemplo, un crecimiento, acá en Argentina, un crecimiento importante, muy importante, de la producción y de las redes de distribución agroecológicas. La agroecología en algún momento la podríamos haber pensado como una cuestión totalmente aislada de algunas pares de personas que lo están haciendo en el interior, esta idea del interior, y sin embargo, hoy se está mostrando como una alternativa clara y concreta de una nueva forma de desarrollar soberanía alimentaria. Siempre hemos pensado que la soberanía energética tiene que encastrar con ese otro tipo de soberanías. Quienes pudieron ver los videos que hicimos, la serie
pudieron ahí ver, quienes no lo han hecho, les invitamos también a que se den una vuelta. Pudimos hacer un recorrido de lo que vemos que está pasando en estos 3 países, en Argentina, Chile y Uruguay. Sin duda, falta muchísima experiencia, sin duda hay muchísimo camino por recorrer, pero también hay una serie de elementos que están ocurriendo y están transcurriendo y queríamos poder mostrarlo a través de este curso. Agradecerles entonces por haber estado, por haber participado, agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo que hizo posible estos encuentros, agradecer a Victoria, que es quien ha ido grabando los videos, y en especial también a Ecosur, a la Fundación Ecosur, que también me acuerda esto, porque estamos acá porque hubo gente antes, y también por todo el apoyo y por el compañerismo que sentimos de parte desde el Observatorio Petrolero Sur. Les agradecemos por haber estado, les invitamos a que puedan visitar constantemente nuestra página, tenemos mucho trabajo en torno a este tipo de cosas que constantemente estamos subiendo, y seguro nos vamos a seguir encontrando, y ojalá no sea más a través de estas compus, por mientras estamos cuidados y guardándonos, pero esperemos que se pueda encontrar pronto la solución para que podamos salir de manera segura a seguir disputando la energía, a seguir disputando un mundo que valga la pena ser vivido. Les mandamos un abrazo grande y nos seguiremos encontrando.